Okay, so good evening, everyone. My name is Alexandra Lopez. I'm going to be your English tutor for English level 2. Okay, I'm going to be your tutor for this level. So today we're going to do an overview about the topics, about the platform explorations. We're going to talk about some the collaborative project, everything related with the level 2, English level 2. Lo que mostraré es... Okay. What's the idea? Is it clear? ¿Quedó claro? ¿Hablo en español, combino español-inglés? Is it clear, guys? Yes, no? Was it clear? Listo, chicos. Entonces, pues la clase de hoy, pues básicamente nuestras sesiones virtuales pues van a ser todos los miércoles de 8:30 a 10 de la noche. Esa es nuestra pues sesión virtual como tal. Aquí pues vamos a resolver dudas, inquietudes que ustedes tengan sobre cualquier aspecto, ya sea gramatical, de vocabulario, el desarrollo de las unidades. Esa es la idea. La clase del día de hoy pues vamos a hacer una exploración básicamente de la plataforma. We're going to just do the platform exploration. Entonces, pues vamos a hacer la exploración de la plataforma, cómo funciona. Vamos a hablar sobre estos temas y también, pues obviamente, sobre el proyecto colaborativo. Entonces, vamos a iniciar. No sé si alguien antes de empezar tiene alguna duda, alguna pregunta, inquietud. Puede activar su micrófono, levantar la manito. Yo voy dando la palabra. Si alguien tiene alguna duda, inquietud. Okay, so we have Andy Street. Andri Street. Andri, ¿tienes la palabra? Profe, buenas noches. Yo me acabé de unir, no sé qué estabas preguntando antes, que se había quedado claro de qué hablaban, perdón. Okay, Andri, I was talking in English, estaba hablando un poco en inglés de lo que vamos a hacer el día de hoy, que pues vamos a explorar un poco la plataforma, vamos a hablar del proyecto colaborativo y ya básicamente es eso. Entonces, no sé si alguien tiene una duda, inquietud, o a medida pues que vaya desarrollando pues el tema de la presentación del día de hoy, pues ahí van surgiendo las dudas. Entonces, básicamente es eso. ¿Listo, Andri? So we're going to start. Creo que somos, pues por el momento somos poquitos en nuestra NRC. Pero pues esta es la idea, todas estas clases van a quedar grabadas, entonces pues por eso pues la grabación de esta clase. So we're going to start. I'm going to share my screen. Voy a compartir mi pantalla. So let's just hold on a second. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. Can you see my screen, guys? Yes, teacher, I can see. All right, perfect. Okay, excellent. So we're going to start, okay? So this is going to be English level 2. Okay, in English level 2, where we're going to watch. Like I said, my name is Alexandra Lopez. I'm going to be your tutor. This is my email. Okay, this is my email address. I think you have it. Okay, and what are going to be the topics for today? Pues los temas principalmente para hoy es the platform exploration, exploración de la plataforma. Vamos a hablar un poquito de los foros. Vamos a hablar de las actividades a desarrollar, pues, durante todo, pues, el cuatrimestre, pues, nos vamos a enfocar un poquito en la semana 1, que es esta semana. Vamos a hablar un poco del proyecto colaborativo, de la fase 1 y fase 2 del proyecto colaborativo, los foros, los debates que debemos hacer, el trabajo escrito y la presentación oral, igual, pues, mente para la fase 2, que es el foro, debates, trabajo escrito y presentación oral. Vamos a hablar de las virtual sessions, donde las pueden encontrar, que son estas sesiones virtuales que las tenemos todos los miércoles a las 8:30 de la noche, pero también vamos pues a tener eh, unas sesiones como de refuerzo, por decirlo así, que van a ser los días martes de 5:30 a 9 de la noche y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Esas sesiones son en caso de que ustedes tengan alguna inquietud, algún tema específico que ustedes quieran pues tratar, esas sesiones son para eso, como de refuerzo. ¿Listo? Vamos a dar algunas recommendations y si nos queda tiempito, entonces vamos a avanzar algo de How can I get a job, que es el primer tema de nuestra unidad. ¿Listo? Entonces, iniciamos con el Platform Exploration. This is English Level 2. So, empezaríamos con la exploración de la plataforma. So,
Just hold on a second. All right. Just here. Entonces, bueno. We're going to see here. Listo, entonces esta es nuestra plataforma. Ustedes cuando entran a la plataforma y esta parte pues obviamente voy a explicarla en español para que les quede súper claro que no entremos a confusiones ni nada de eso. Entonces, en la exploración de la plataforma ustedes siempre van a encontrar pues esta entrada así, ¿cierto? Hay acá un videito de Welcome to Level 2. Si ustedes cliquean ahí, this is just a short video. Ok, entonces él nos explica pues todo lo que vamos a ver, pues básicamente el profe nos explica todo lo que vamos a ver durante el nivel 2. Entonces es un pequeño video pues para que lo vean, para que miren qué es lo que vamos a ver durante el nivel 2. Entonces esa es la parte de Welcome, ¿listo? En la parte superior siempre vamos a encontrar las unidades que debemos realizar. Acá encontramos el First Model, Second Model o Third Model. ¿Qué quiere decir esto? Pues están las actividades de primer corte, segundo corte o tercer corte. Si cliqueamos aquí, entonces en el First Model nos va a aparecer las 5 unidades que debemos desarrollar durante el primer corte. Es muy importante, pues yo sé que ustedes vienen de un inglés 1 y pues que ustedes ya tuvieron la oportunidad de explorar un poco la plataforma. Es importante que sepan que las unidades van en cadena, es decir, hasta que yo no complete correctamente el 80% de la unidad 1.1, no voy a poder ir a la 1.2. Si ustedes ven ahí, ahí dice, completa el 80% de la actividad anterior. Entonces, obviamente tenemos que completar todo correctamente, pues el 80% de la unidad 1.1. Otra cosa importante es, por ejemplo, si ustedes ven acá, pues de pronto la pantalla es muy chiquita de mi computador o lo que sea, pues si queremos que se vea el progreso como tal, tengo pues que darle el zoom un poquito, no sé, a 90, 80%, depende del computador que tenga. Y cada unidad, pues obviamente aquí me va a mostrar, si ven estas bolitas, el progreso de cada unidad. Eh, las unidades están compuestas pues básicamente pues por, pues lo diríamos como por 5 habilidades. Entonces está primero vocabulary, ¿ok? 1.1 es vocabulary. Después encontramos la parte de gramática, grammar. Aquí vamos a encontrar la parte de listening, ¿cierto? La parte de escucha. Eh, Acá vamos a encontrar la parte de reading, la parte de lectura. Y por último, por acá vamos a encontrar la parte de writing. Entonces, por acá encontramos la parte de writing. Estas son las 5 habilidades pues, que vamos a tener como tal en la plataforma, ¿ok? Nuestras clases son para pues desarrollar un poco la parte de speaking. Entonces, como les decía, hoy voy a hablar pues bastante en español, pero la idea es que las próximas clases, estas clases sean más interactivas y pues obviamente que hablemos un poco más en inglés y que pues obviamente esta parte de speaking pues la logremos en nuestras clases interactivas que son pues básicamente todos los miércoles. Al final, pues de como tal de la unidad hay una hojita de resumen, ¿cierto? Donde nos va a mostrar como el total de que pues, que hemos desarrollado todas las habilidades. Sé que el semestre pasado ustedes tuvieron muchos inconvenientes con esto. Es decir, que si ustedes no hacían, por ejemplo, toda la unidad de una, no se les guardaba el proceso. Entonces, pues este era un error de tecnología que ya se arregló este semestre. Entonces, no se preocupen. Es decir, si yo hago alguna actividad, por ejemplo, yo puedo empezar, hoy hago solo vocabulary o hago 3 actividades de vocabulario, mañana puedo hacer 3 actividades de reading, pasado mañana puedo hacer no sé, toda la actividad de writing. Entonces ustedes no se preocupen porque el progreso ya se está guardando. O sea, ya hemos hecho muchas pruebas desde tecnología, entonces esto ya se está guardando, pues porque sé que tuvieron muchos inconvenientes con eso. Entonces normalmente cuando hago una actividad, por ejemplo, vamos a hacer esta partecita, esta actividad nos dice 1.1 vocabulary exercise 1, ¿cierto? Ejercicio 1. Drag and drop the boxes into the corresponding blanks of the application form, ¿cierto? Entonces tenemos que recoger pues básicamente los cuadritos en los espacios en blanco del formato de la aplicación. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, acá, this is the email address, New York, ok, is the city, este es el middle name, porque pues puedo ver acá que es JPM, entonces me imagino que es Jean Paul, me imagino que debe ser así. Home telephone number, I just got it here. Mobile telephone number, el apartamento, apartment or flat, y la dirección.
Si ustedes le dan check acá, pues ahí va a aparecer que la actividad está correctamente, ¿cierto? Si lo quieren sumar un poquito menos para que me aparezca el check, ahí pues están pues como tal el progreso. Entonces, cuando vaya haciendo cada actividad, la bolita se va a rellenar. Entonces, si ustedes ven acá, cada bolita se va rellenando. Entonces, por ejemplo, hice esa hoy, pero no, quiero hacer esta, por ejemplo, quiero hacer grammar. También la puedo hacer y el progreso me va a quedar guardado de mi otra actividad y hagamos este ejemplito. Entonces, por ejemplo, con la parte de grammar, entonces lo voy a hacer acá rápidamente. Present perfect. He's that thought, past simple, he has visited, he both, and he has been. Entonces le doy check y si ustedes se dan cuenta, entonces la bolita se va a guardar. Ustedes pueden cerrar tranquilamente, no se preocupen, vuelven y cliquean acá y ahí las bolitas les va a aparecer como tal el progreso que dice la diapositiva número 3, slide number 3 and slide 17. Entonces ya no tenemos ese problema que anteriormente teníamos que no nos guardaba el progreso. Entonces, ahora sí, pues con calma ustedes van a poder hacer, digamos, hoy un pedacito de vocabulary, mañana un pedacito de reading, bueno, o como les quede más fácil. Entonces, es un gran avance que se logró desde tecnología, pues que nos guardara absolutamente todo el proceso. Recuerden que tienen que tener el 80% de las actividades correctas para que los deje pasar a la siguiente unidad, ¿ok? So this is a really, really important thing about esto es una cosa muy importante sobre la plataforma, ¿listo? No sé si hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes. Por acá, súper, profe, mejor así, listo. Ok, sí, súper bien. Entonces yo sé que esto es un gran avance que tenemos en la plataforma, ¿listo? Entonces, esta es la primera parte, lo del first model, ¿cierto? Entonces que aquí vemos, obviamente, nuestras unidades y que tenemos que ir desarrollando corte a corte. También tenemos unos botones en la parte derecha de nuestra plataforma, que son súper importantes. ¿Y pues por qué voy a recalcar esto mucho? Pues porque acá encontramos los ebooks y las video clases y también los juegos. ¿Qué se recomienda antes de hacer las unidades? O sea, que no entren en seco así como yo hice, cliquear y ir a la unidad, no. Primero, ustedes lo que van a hacer es revisar los ebooks. El ebook siempre va a tener el mismo nombre de la unidad. How can I get a job? ¿Cómo sé cuál es el nombre de la unidad, profe? Entonces, ¿cómo lo sabemos? En el Course Agenda, me va a dar la agenda del curso y me va a dar el nombre de cada unidad. Entonces, si ustedes ven la unidad 1.1 se llama How can I get a job? La segunda se llama 1.2 Let's do it. Tercera, Changing Situation or Places, como tal. Entonces, pues ahí me va a dar el nombre de las unidades. Los ebooks, pues me van a dar el nombre de cada unidad. Si yo cliqueo aquí, How can I get a job? Pues ahí me va a aparecer básicamente un PDF que pues por acá yo ya lo tengo de la semana número 1. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les digo que primero tienen que mirar el ebook? Entonces, eso es súper importante porque en el ebook o en el libro electrónico ustedes van a encontrar toda la información de la unidad. Es decir, si ustedes revisan muy bien el ebook, acá me va a dar el nombre de, pues básicamente, en este caso, por ejemplo, week number 1, ¿cierto? Semana 1, me va a dar los temas que voy a ver. Entonces, por ejemplo, en este caso es application forms, interview, ¿cierto? Entrevista, formatos de aplicación, y me va a dar la parte de gramática. Normalmente los ebooks o los libros electrónicos, la primera parte es todo sobre el vocabulario que ustedes van a ver en la unidad y la segunda parte sobre la parte de gramática, la explicación de gramática. Si exploramos un poquito más este libro electrónico, entonces, por ejemplo, en la primera parte me muestra application forms, ¿cierto? Como formatos de aplicación, porque pues estamos mirando como toda la parte de jobs, de cómo aplicar a un trabajo. Entonces, acá nos dan ejemplitos. Can I see your academic certification? Yes, of course. Bueno, y aquí me va a aparecer todo el vocabulario, palabra y la traducción, ¿cierto? Personal information, información personal, name, surname, photo, contact information, educational information. Entonces, acá me va a mostrar también como esa parte de vocabulario. Entonces, por eso les decía que es muy importante revisar como todas estas 20 hojitas. Por ejemplo, este ebook tiene 20 hojitas porque acá está toda la información del vocabulario que muy posiblemente pues me van a preguntar en la unidad 1.1. Entonces, acá también pues está la traducción de la pregunta y, y ya nos vamos es con la parte de gramática. Por ejemplo, esta parte de gramática se trata del present perfect versus past simple, ¿cierto? Entonces, presente perfecto en contraste con el pasado simple.
Entonces, por ejemplo, pues acá nos dan un ejemplo, have you ever been in Colombia? Que esto es el presente perfecto. Y él le responde, sí, I have been there twice this year. Yo he estado 2 veces allí este año. Entonces aquí nos dan una breve explicación de por qué, cómo uso el presente perfecto, el pasado simple, qué expresiones de tiempo tengo, por ejemplo, en el pasado, que minutes ago, o en el presente perfecto, por ejemplo, estas expresiones de tiempo que es just, already, not yet. Entonces es muy importante que ustedes miren siempre esa parte gramatical, que entiendan un poquito la parte gramatical, pues porque acá está la explicación. Obviamente en nuestras clases, pues yo voy a profundizar más en esto en caso que ustedes no entiendan algún tema o algo así. Yo voy a profundizar un poco más en toda esta parte gramatical. Entonces, eso es lo primero que nos da el, el ebook y por eso es súper importante que ustedes lo miren antes de, como tal, hacer la unidad 1.1, antes de ir a hacer la unidad 1.1. ¿Listo? Entonces, eso es una primera tarea, siempre mirar como tal el ebook que lo encuentran de primeritas a mano derecha, en el icono de mano derecha. Segunda parte es mirar la video class. Entonces, como su nombre lo dice, es pues básicamente una clase, ¿cierto? Es una clase grabada sobre, estas videoclases sobre todo son sobre temas gramaticales. Entonces, por ejemplo, la video class, esta también está enumerada por las unidades que ustedes ven, de primer corte, segundo corte, y si bajamos, pues las de tercer corte, ¿cierto? First, second, and third model. Entonces, por ejemplo, aquí en first model, en el primer módulo, vamos a mirar que está marcada con 1.1. Acá nos dice present perfect versus past simple, ¿cierto? Entonces, a veces encontramos más de un video. Por ejemplo, esta solo tiene un videito, pero por ejemplo, la segunda unidad tiene 2 videitos. Si ustedes se dan cuenta ahí dice WH Present Perfect y es Static Verbs and Action Verbs, ¿cierto? Entonces tenemos 2 videoclases que tienen que ver, pues para poder desarrollar las unidades. Si ustedes cliquean acá, por ejemplo, en The First Module, ¿cierto? La unidad número 1, nos va a aparecer un videito, también una explicación. Básicamente vamos a mirar el videito ahí unos segunditos. Bueno, entonces ella ahí nos cuenta un poquito de qué es el presente perfecto, el pasado simple, nos da ejemplos pues muy prácticos pues para entender como tal este tema gramatical. Entonces por eso es muy importante que ustedes miren esas videoclases, eso es obviamente trabajo de ustedes para que miren estos videoclases, para que miren los ebooks antes de hacer los ejercicios como tal de la unidad. Otra cosa importante es acá como los juegos, entonces the games. ¿Por qué los juegos son importantes? Pues básicamente porque aquí es como que pongo en práctica mis conocimientos, ¿cierto? Entonces es algo más interactivo como para realizar y mirar si realmente estoy adquiriendo y estoy aprendiendo el vocabulario necesario. Normalmente los juegos es sobre todo los juegos es sobre vocabulario. Entonces, si pues, ustedes cliquean, por ejemplo, en Application Form, vamos a mirar el primer jueguito, que es el Application Form, les va a aparecer ahí una ventana emergente, aparece algo así, le dan Start, ¿cierto? Y ustedes van cliqueando, pues, según lo que les va pidiendo. Acá nos dice click on address, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Hagamos click on address. Entonces, muy posiblemente, pues, el address es como por acá. Nos dice date of birth, entonces fecha de nacimiento, y vamos clicleando, pues obviamente lo que nos va diciendo. Entonces, estos juegos son un poco más sobre el vocabulario, es un poco más interactivo. Ustedes los pueden hacer cuantas veces quieran. Y pues ya es básicamente para eso, pues para que ustedes se diviertan un poco, para que vayan adquiriendo realmente el vocabulario que ustedes necesitan. ¿Listo? Entonces, esa es una recomendación muy, muy, muy especial, pues que le damos a los estudiantes. Siempre revisen los ebooks, siempre revisen las video clases y hacer los juegos. Y pues obviamente, después de esto, y a desarrollar pues las unidades que tenemos acá. ¿Listo, chicos? Eso es súper importante, pues que lo tengan en cuenta. According to pues de acuerdo al desarrollo como tal de las actividades que vamos a hacer. ¿Qué más encontramos acá? Otra pestaña súper importante es el Virtual Tutoring. ¿Qué es el Virtual Tutoring? Básicamente acá encontramos cuando son nuestras sesiones virtuales, como por ejemplo la del día de hoy, ustedes solo cliquean acá, click here, y ya les va a aparecer la sesión. Es importante obviamente que siempre traten de conectarse con el correo de Uniminuto, no desde pues otros correos,
pues para que los deje ingresar, aunque no tengo como tal restricción, digamos que si ustedes ingresan, pueden ingresar, pero pues como el tema de la asistencia y todo eso, ahí sí necesitamos que se registren con su correo de Uniminuto. Ahorita hablo un poquito más de eso. Entonces, eh, bueno, esta no es la sesión de ustedes porque es la de mañana, pero si voy acá a su sesión, muy posiblemente me va a aparecer. Just hold on a second. Let me see. Por ejemplo, si voy acá como tal a la sesión de ustedes, que es como ustedes ven como tal la plataforma, ¿cierto? Entonces, si voy a la parte de Virtual Tutoring, entonces nos dice Virtual Sessions Wednesdays, que son los miércoles, ¿cierto? Nuestra sesión virtual todos los miércoles. Entonces, pues para acceder a esta sesión virtual, básicamente ustedes cliquean ahí, que son todos los miércoles de 8:30 a 10 de la noche. Aparte de esto, ¿qué tenemos? El Virtual Tutoring. Entonces, son las tutorías virtuales que yo les decía que son de refuerzo. ¿Cuándo vamos a tener estas? Pues ustedes saben que siempre los sábados hay tutorías virtuales, los sábados van a ser de 1 a 5 de la tarde, cliquean aquí. Y también vamos a tener a partir de la próxima semana, todos los martes, son Tuesdays, de 5:30 a 9 de la noche y cliquean ahí. No necesariamente tienen que quedarse a toda la sesión, ustedes saben, pueden ingresar de 5:30 a 6:30, el profesor que esté disponible, profe, tengo esta preguntita específicamente sobre el presente perfecto, sobre el pasado simple, bueno, sobre esta unidad que no he podido hacer. Entonces, esas sesiones virtuales o tutorías virtuales les sirve pues básicamente para eso, para preguntas específicas sobre algún tema específico que ustedes tengan de la plataforma, un tema gramatical, bueno, algo que no haya quedado claro, entonces por eso se hacen estas dos tutorías virtuales que no son obligatorias obviamente, sino es para reforzar de pronto algún tema que no me haya quedado claro. Otra cosa importante es que aquí voy a empezar a subir estas clases, entonces estas sesiones virtuales, entonces muy posiblemente mañana ustedes ya van a encontrar la videoconferencia, ¿cierto? El tema, por ejemplo, este es el tema de bienvenida, de plataforma, pues de mirar como la exploración de la plataforma, con la fecha y una pequeña descripción, entonces ustedes van a encontrar algo así como un videíto, ¿cierto? Sobre el tema que se trató. Entonces, básicamente, en el Virtual Tutoring acá van a encontrar las clases en caso de que ustedes no hayan podido asistir por X o Y motivo, entonces acá van a encontrar las clases de lo que se explicó pues en esa clase, pues para obviamente no perder como tal esa sesión virtual. ¿Listo? Entonces, este es el icono súper importante, Virtual Tutoring. Tenemos otro icono que es el test, ¿cierto? Que son los exámenes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una autoevaluación, ¿cierto? Esta autoevaluación se les va a habilitar después de que ustedes terminen el segundo corte como tal. Y tenemos acá el final exam, ¿cierto? El examen final, este examen final, pues, se hace solo una vez al semestre. La fecha para el examen final quedó para el 21 de agosto. Eso lo pueden revisar ahorita en el curso Agenda. Si quieren, ahorita lo miramos en el curso Agenda. ¿Qué más tenemos? Participants, en caso de que ustedes quieran mirar, pues, cuántos participantes somos, cuántos estudiantes hay, pues, obviamente en este nivel. Sobre todo esto es para el proyecto colaborativo, pues, para que vayamos armando los grupos. O si quieren algún correo de algún compañero o algo así, acá en Participants, ahí lo pueden visualizar. Y la parte de ratings, que también es súper importante, la parte de ratings, básicamente lo que me aparece son las notas del progreso de las unidades. Entonces, por ejemplo, acá como hicimos solo como dos actividades, mira, me aparece como 0.2, he hecho el 4.9% de las actividades, pero pues la idea es que ustedes acá en Ratings acaban mirando pues todas las actividades que se van subiendo, que ustedes van realizando en la plataforma, lo del proyecto colaborativo, bueno, absolutamente todo en la parte de Ratings, en la parte pues, de notas, van a mirar esta parte. Quiero mostrarles. Creo que es esta, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo ya hice todas estas unidades, ¿cierto? Hasta la 1.5. Y entonces la parte de ratings, pues me va a mostrar que yo ya he hecho las 5 primeras unidades. ¿Cómo me los muestra? Entonces que tengo una nota de 5 en cada una y más o menos un porcentaje, pues aproximado en lo que me saqué en cada unidad que he hecho. Entonces, obviamente, por ejemplo, la 2 no la he hecho, entonces pues me aparecen ceros y así sucesivamente ustedes pueden ir mirando como tal las notas que les va apareciendo a medida que ustedes van desarrollando las actividades. Entonces, estos son los botoncitos, como les mencionaba, de la parte superior y la parte lateral derecha. Ya vamos a hablar de estos botoncitos del centro. Quiero saber si hay preguntas, dudas, inquietudes. Por el momento, creo que no. Pues no veo a nadie con la manito levantadita, entonces voy a seguir.
Si tienen dudas, preguntas, Profe, levanten qué la mano por pena. el chat. Ajá, sí, claro que sí, dime. Buenas noches. ¿Cómo estás? Profe, quería saber algo de los grupos. ¿Hasta cuándo hay plazo para los grupos? Ah, bueno, ahorita lo explico. Para armar los grupos tenemos plazo hasta el 17 de mayo, pero entonces ya ahorita explico eso cuando empiece a explicar todo lo del proyecto colaborativo. ¿Listo, Estefanía? Tenemos plazo hasta el lunes. Listo, sí, señora. Tenemos plazo hasta el lunes, entonces ya lo empiezo a explicar. ¿Listo? Ahí te me adelantaste, pero entonces ya voy para allá. Listo, entonces, bueno, estábamos explorando un poquito la plataforma. Ahora nos vamos para los botones del centro. Entonces, lo que les estaba mencionando un poquito de los botones del centro, los verdecitos. Entonces, el botón del centro, básicamente, mensajes, que son los foros, ¿cierto? Entonces, el de mensajes son todos los mensajes que yo les voy dejando. Entonces, por ejemplo, obviamente yo siempre se los envío por la mensajería del aula, ¿cierto? Son los mismos mensajes que yo envío, pero esos los envío en caso de que alguien no los haya podido ver, visualizar o que haya entrado tarde como tal, pues al curso. Entonces acá están todos los mensajes que yo les he enviado por mensajería del aula. Entonces, por ejemplo, acá pues que hoy teníamos nuestra clase a las 12, a las 8:30, que básicamente que tenían que ir explorando nuestra plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirve ese botoncito de messages. Por ejemplo, el segundo mensaje es sobre igual que pues, por virtual tutoring, ¿cierto? Que por el icono de tutorías virtuales, pues ahí estaba el enlace pues para que entraran hoy a la sesión virtual, ¿cierto? Y muy posiblemente mañana les va a llegar otro mensajito diciéndoles, pues informándoles básicamente que ya pueden visualizar como la clase del día de hoy. Entonces, por este botoncito, este icono de messages, ahí van a encontrar todos los mensajes que les envío por mensajería del aula. También tenemos unos foros que se llaman Doubts and Concerns, como dudas, inquietudes que tengan. Entonces, hay un debate que se llama Feel Free to Ask, que es básicamente como siéntete libre para hablar, ¿cierto? Y entonces, pues acá lo voy a leer literalmente. Ah, este foro de Feel Free to Ask is about it. Entonces, básicamente, en este foro pueden expresar sus dudas, inquietudes, sugerencias relacionadas con el desarrollo del curso, ¿cierto? Desde un problema con alguna actividad hasta dificultades con el manejo de los archivos o plataforma. Sus inquietudes, sus sugerencias, pues obviamente son bienvenidas y las respuestas nos interesan a todos. Por eso este foro estará abierto durante todo el curso, donde podrán realizar su participación, básicamente dando clic en responder a este mensaje y terminar con un clic en el botón enviar al foro. Sin embargo, recuerde que si es un caso personal, pues ustedes me pueden escribir a mi correo o por mensajería del aula, pues allí responderé pues cualquier cosa que ustedes tengan. Y pues obviamente este es un foro muy pues abierto pues para todos. Entonces, pues no olvidar mantener un lenguaje claro y respetuoso. Entonces, este es el foro que tenemos, el de Feel Free to Ask. Y también tenemos otro foro, si ustedes se dan cuenta acá, que se llama Issues. El de Issues, lo voy a abrir desde acá. El de issues es básicamente problemas que tengamos o algo así. Entonces, en este espacio encontrará algunos aspectos que deben tener en cuenta en el desarrollo de las diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, no sé, esta actividad está mal, o esta actividad tiene un error del spelling o algo así, entonces, de pronto algún problema que tengamos, entonces por este foro ustedes se van a dar cuenta en caso de que pues tengamos alguna dificultad. Sin embargo, pues siempre por mensajería del aula les voy a estar actualizando de los mensajes o de las cosas que hagamos. Entonces, para eso son estos dos botoncitos. El General Information es básicamente, pues, algo lo que les pregunta, pues, lo que les dice el profesor al principio del video, que es básicamente cuál es el objetivo general, que es lo que ustedes, pues, van a ver y qué actividades de vocabulario, de pronto de gramática, vamos a ver durante este nivel. This is the general information. También pues por acá está como pues la normatividad del reglamento estudiantil, como ustedes como estudiantes. Y otro botoncito acá que tenemos súper importante es el Scope and Sequence. El Scope and Sequence, si ustedes cliquean acá, pues también les va a aparecer una pestañita. Y es básicamente las actividades o los temas que vamos a ver durante todo el corte, o pues todo el cuatrimestre. Entonces, durante todos los 3 cortes, pues yo ya lo tengo acá descargado. Entonces, por ejemplo, la unidad 1.1, que aquí ustedes también pueden visualizar el nombre de la unidad, ¿cierto? Entonces, number topic, entonces 1.1, unidad how can I get a job. Está la función macro,
está la función micro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo grande que vamos a ver y lo pequeño que vamos a ver? Está como las funciones gramaticales de vocabulario, pues de cada una de las habilidades. Entonces, por ejemplo, en la unidad 1, pues lo que mencionábamos anteriormente, vamos a ver lo del present perfect versus past simple, vamos a ver todo el tema de vocabulary, interview, getting a new job, ¿cierto? Obteniendo un nuevo trabajo, lo de los formatos de aplicación. También tenemos ejercicios de escucha, ¿cierto? Sobre, pues, básicamente qué es lo que se espera, entonces que comprendan básicamente, pues, lecturas o como diálogos cortos, ¿cierto? Sobre todos los temas relacionados con el trabajo, la parte de lectura y la parte de writing. Entonces, acá ustedes van a encontrar en el Scope and Sequence todos los temas, tanto gramaticales, de vocabulario y de lectura que vamos a ver durante los 3 cortes. Entonces, eso es súper importante, pues, para que lo tengan en cuenta, sobre todo para su examen final, pues, obviamente, pues, porque todos estos temas van en conjunto, van en cadena para su examen final. ¿Listo? Entonces, esto es lo del Scope and Sequence. Y el último botoncito, el cual también es súper importante, es el Course Agenda. Entonces, bueno, ya los foros lo hablamos y nos vamos para los porcentajes y el Course Agenda. Si ustedes cliquean acá, el Course Agenda, entonces, ¿este qué nos va a dar? Este nos va a dar, pues, básicamente todos los porcentajes de nuestro curso. Entonces, si clicamos ahí en el Course Agenda, entonces nos va a dar qué vamos a ver en el primer módulo, ¿cierto? Entonces, en el primer corte, primer módulo, entonces, ¿qué actividades tenemos que desarrollar? Entonces, por ejemplo, o sea, acá nos dice Week 1, ¿cierto? Semana 1, que va de mayo 10 a mayo 16, May 10 to May 16, ¿qué tenemos que ir haciendo? La unidad 1.1, How can I get a job? Semana 2, que es la siguiente semana, mayo 17 a mayo 23. Entonces, recuerden que nuestras semanas van del lunes como tal, del lunes hasta, sí, de lunes a lunes, ¿no? Creo que van de lunes a domingo, perdón, las semanas, de lunes a domingo como tal. Entonces, de mayo 10 a mayo 16, de mayo 17 a mayo 23, y así sucesivamente. Entonces, este curso agenda, pues obviamente, como su nombre lo dice, es una agenda de curso que nosotros proponemos de cómo ustedes pueden ir desarrollando como tal las unidades, y pues obviamente que no se dejen colgar y al final estén haciendo todas las unidades de una. Entonces, eso es como la agenda que nosotros proponemos, pues para que ustedes realicen las unidades. Pues por acá tenemos lo del proyecto colaborativo, pues que ya voy a entrar a hablar de eso, el Collaborative Project, que son pues básicamente en esta semana son ya las presentaciones orales que vamos a hacer, que ya voy a explicar un poco de eso. Acá está lo del segundo corte, que va básicamente de junio 14 a julio 18, nuestro tercer corte que va de julio 19 a agosto 20, y finally, ¿cierto? Y finalmente nuestro examen final, que como les mencionaba es en agosto 21. Entonces en agosto 21 tenemos nuestro examen final. ¿Qué encontramos también en el curso agenda? Entonces en la agenda de curso, ¿qué vamos a encontrar? Los porcentajes, los cuales pues a ustedes les interesan mucho, pues obviamente, para mirar cómo se va a evaluar pues este inglés 2. Entonces en el primer corte, si ustedes se dan cuenta acá, el 15% pues corresponde a las unidades que ustedes realizan y el 20% al proyecto colaborativo. Segundo corte, pues tenemos 13% para las unidades, 2% para la autoevaluación y 20% para el proyecto colaborativo. Y en el tercer corte tenemos el final exam, el examen final, tiene un 30%, pues básicamente de su nota. Entonces, ustedes se dan cuenta que el proyecto colaborativo lo vamos a tener para primer y segundo corte. En el tercer corte no tenemos proyecto colaborativo, pero pues sí, hay un porcentaje bastante alto para el examen final. Entonces, por eso recomendamos pues que hagan las unidades con tiempo, que vayan pues obviamente entendiendo los temas como tal, tanto gramaticales como de vocabulario, pues para que tengamos una muy buena nota en el examen final. ¿Listo? Entonces, esto sobre el Course Agenda, lo que les mencionaba con poco de Week Number 1, y ya nos iríamos con la explicación del proyecto colaborativo. Entonces, no sé si hasta ahí tienen dudas, inquietudes, hay alguien que tenga alguna duda, inquietud, que no sea del proyecto colaborativo, porque ya voy a hablar sobre eso. No, all right. Listo, entonces nos vamos con el proyecto colaborativo. Listo, entonces voy a explicar muy bien pues, de qué trata nuestro proyecto colaborativo. Entonces, el proyecto colaborativo de inglés, voy a abrir un poquito esta parte. Entonces, the Collaborative Project, entonces, pues básicamente
El proyecto colaborativo durante pues este corte, I'm sorry, voy a irme por acá, al curso de inglés, que por acá lo vi. Listo, entonces, ¿ustedes dónde lo encuentran? Pues básicamente lo encuentran también al costado derecho, ¿cierto? Después de juegos, en este icono, pues donde hay unos ahí muñequitos, donde dice Collaborative Project. Si ustedes cliquean ahí que tenemos, pues básicamente los resultados de aprendizaje, lo que queremos, pues que ustedes, pues sepan del proyecto colaborativo, y hay una introducción al proyecto, de cuál es la razón del proyecto, ¿cierto? Cómo es el procedimiento y cuáles son, pues, obviamente, como la guía, pues, para hacer este proyecto colaborativo. Entonces, ahora sí me voy a ir a un poco a mi presentación, donde está la introducción del proyecto y pues vamos a ir explicando esto paso a paso. ¿Listo? Entonces, Introduction to the Project. Entonces, que eso es lo mismo que ustedes ven allí. Entonces, básicamente, pues, el proyecto colaborativo de este nivel 2, ¿de qué trata? Entonces, básicamente, pues la meta de este proyecto es mejorar las habilidades comunicativas y las habilidades de trabajo en equipo de nuestros estudiantes. Por esa razón, pues vamos a subir el rol que van a hacer 3 pen pals in funny letters. Básicamente, pen pal. No sé si ustedes saben qué es un pen pal, esta palabrita, pen pal. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿A qué se referirá eso o algo así? ¿Son ideas? No one? No, teacher, I don't have idea. No iría, listo. Entonces, pen pal, básicamente, esto pues, esta es una palabra que surgió hace muchos años y pen pal significa, esto básicamente lo que significa es amigos por correspondencia o amigos por correo, ¿listo? Entonces, antes la gente no tenía cómo comunicarse, pero amigos por correspondencia, es decir, que yo conocí a alguien de otro país y nos escribíamos cartas y nos las mandábamos y entonces éramos amigos, pues por correo, pues por correo, básicamente por correo. Obviamente, pues la tecnología ha evolucionado y ahora pues ha evolucionado un poco y es amigos como estar en un chat y conozco a alguien de otro país, ¿cierto? De otro país básicamente y hacemos amigos pues por correo electrónico o por chat o lo que sea. Entonces ustedes, el proyecto es sobre eso, que ustedes se van a imaginar que son 3 amigos que se conocieron, pues que son de diferentes países y que se conocieron pues básicamente a través de una página web, ¿listo? Entonces, es una página web diseñada especialmente pues para practicar inglés, entonces esta página ustedes se tienen que imaginar que es especialmente pues para practicar inglés. ¿Por qué? Pues porque los amigos son de diferentes países y quieren practicar inglés. Entonces, ustedes que se unieron a esta página web pues porque quieren practicar su inglés y quieren hacer amigos de otras partes del mundo. Entonces, por eso es necesario adoptar una nacionalidad pues seleccionada. Ahorita les explico cómo lo de la nacionalidad. Y ustedes tienen que hablar del hometown, o sea, de la ciudad como tal, ¿cierto? En este caso, nuestro hometown es Colombia, la ciudad, pues que en este momento estoy yo, por ejemplo, my hometown es Bogotá, pero pues puede ser Ibagué, puede ser, bueno, la ciudad donde pues ustedes están. Y la experiencia de aprender inglés. Entonces, eso es sobre el proyecto. Entonces, pues básicamente la experiencia de aprender inglés alrededor del mundo, ¿cierto? Adicionalmente también pues vamos a mejorar nuestras habilidades de escritura, ya que tenemos pues que hacer como tal una carta donde escribimos la experiencia de ser amigos por internet o de ser amigos por correo, ¿cierto? Por correo electrónico, de diferentes partes de los países. Y también de las actividades pues que vamos a hacer para aprender inglés. Finalmente, ¿ustedes qué van a hacer? Como el producto final, van a hacer una presentación oral donde ustedes presentan a sus amigos, ¿cierto? A sus amigos por correo. Entonces yo puedo decir, bueno, ella es, no sé, Adriana, ella es de Brasil y no sé, obviamente pues todo en inglés. Y pues básicamente los intereses o las cosas interesantes sobre cada país. Entonces ya ahorita voy para allá, no se me estresen, ahorita de pronto sea algo enredado y que no se entiende, pero pues ya vamos para allá. Em, bueno, y básicamente las formas pues, que cada uno tiene para aprender inglés, ¿listo? Y pues información sobre Inglaterra. Entonces, nuestro proyecto colaborativo es de máximo 3 personas, ¿ok? Tiene que ser 3 personas, ¿listo? Va a haber un estudiante 1
donde pues básicamente él presenta a sus amigos, ¿cierto? Y da una información general acerca de sus países, ¿listo? Entonces, como cada quien tiene que adoptar un país, entonces él tiene que presentar a sus amigos como tal y decir, él es de Brasil y su interés es generales sobre esto, bueno, sus sitios especiales son estos. Hay un estudiante 2 que dice las actividades que necesitan para mejorar el nivel de inglés y la experiencia de ser un amigo pues por correo. Y el estudiante número 3 va a hablar sobre Inglaterra, básicamente sobre una información sobre Inglaterra. Entonces, esta es como la presentación oral que tienen que hacer. Pero bueno, entonces ustedes me dicen, bueno, profe, pero ¿cómo es esto? Entonces, bueno, el procedimiento voy a enfocarme sobre todo en la fase 1 del proyecto, que es nuestro primer corte, y después más adelante pues nos enfocaremos en la fase 2, pero en este momento pues me interesa la fase 1, sin embargo voy a explicarlo todo, pero sobre todo pues voy a ahondar en la fase 1. Entonces el procedimiento de la fase 1, ¿qué es? Participar en el foro, ya ahorita miramos dónde está el foro, entonces como un amigo penpal de un diferente país, y tienen que responder algunas preguntas sobre su ciudad o hometown and your experience learning English, ¿cierto? Y su experiencia aprendiendo inglés. Luego, como equipo o como trabajo en grupo, as a team, ¿cierto? You will complete an application form. Entonces, tenemos que completar, pues, básicamente un formato de aplicación, que es, pues, el principal requerimiento para poder hacer parte del sitio de Penpal, entonces, para poder, pues, ser parte de este sitio web, ¿cierto? Y para que ustedes puedan hacer esa carta, pues, divertida, por decirlo así, de los 3 amigos, pues, que se conocieron por correo. Finalmente, ustedes hacen una presentación oral muy corta, donde, pues, obviamente, ahorita les explicaba, donde se presentan a sí mismos, hablan de su ciudad y las actividades, pues, que ustedes hacen, pues, básicamente para aprender inglés. ¿Listo? En la fase 2 del proyecto, que es obviamente en el corte 2, acá tienen que hacer, pues, básicamente una carta también, donde ustedes expliquen el título como tal de la carta es la experiencia de nuestra amistad, ¿cierto? Y la carta pues tiene que tener mínimo 3 párrafos, pues con una información ahí que les vamos a dar, por eso vamos a trabajar en sus habilidades de escritura. La introducción hace parte pues obviamente de los amigos por correo, información sobre sus ciudades, luego el otro párrafo es sobre cómo, qué han hecho pues para aprender inglés juntos, y básicamente son tips o algunas... Sí, algunas cosas o tips que nos sirven pues para ser amigos por correo. Y finalmente el tercer párrafo de esa carta es información sobre Inglaterra y si a ustedes les gustaría visitar este país. Entonces, y eso también lo vamos a hacer en una presentación oral. Pero como les dije anteriormente, ahorita lo que me interesa básicamente es la fase 1, el corte 1, que es donde nos debemos concentrar. ¿Cómo es el procedimiento y cuáles son como las guías o las recomendaciones que se da para este foro? Entonces, primero, el proyecto se debe desarrollar en grupos de 3 estudiantes, como lo dije anteriormente. Entonces, ustedes tienen que, pues, obviamente muy sabiamente tomar esta decisión, ¿cierto? Pues porque ustedes van a escoger a sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Y van a trabajar el proyecto para el primer y segundo corte. Siempre va a ser el mismo equipo de trabajo. Entonces, nosotros que aconsejamos, pues que se hagan con estudiantes o con compañeros que tengan de pronto disciplinas similares o que estén en programas similares. Entonces, que si estoy en educación física, de pronto mis compañeros de educación física o contaduría, bueno, según la carrera que ustedes estén estudiando. Hay estudiantes que me dicen, profe, no conozco a nadie. Bueno, ahí entonces tenemos que ir mirando, entonces, cómo nos vamos acomodando en los grupos de 3 personas. Segunda recomendación o segunda guideline que nos dicen es que usted pues no se le permite desarrollar las actividades del proyecto individualmente, so you are not allowed to develop the activities of the project individually, entonces no está permitido desarrollar esas actividades individualmente, tiene que ser un trabajo en equipo. El tercer punto, all the ideas expressed during the project must be created by the students. Plagiarism could be made you fail the project grade. Entonces, todas las ideas expresadas durante el proyecto tienen que ser creación de ustedes, de los estudiantes, obviamente, y pues obviamente si hacen plagio o algo así, pues obviamente podían perder como la nota del proyecto. Otra cosa importante, el cuarto punto, nos dice, organize your personal and academic schedule to do the activities proposed on time. Entonces, que pues obviamente tienen que organizar como tal su horario tanto personal como académico, pues para hacer las actividades propuestas y pues que se entreguen como tal a tiempo. El quinto punto es
follow the instructions given in each phase appropriately, básicamente seguir las instrucciones que se dan en cada fase pues apropiadamente. Y sexto, participate in tutoring section in order to get closer help, guidance and feedback from the tutor. Y pues básicamente es participar en estas sesiones de tutoría o en las sesiones pues que ustedes tienen de tutoría. Estas son sesiones virtuales, pues para que les demos una ayuda y una retroalimentación pues más profunda a cada grupo del proyecto. Entonces básicamente esas son las guías. Ahora sí me voy a concentrar fuertemente qué es lo que tenemos que hacer, profe, es que todavía no entiendo de pronto, qué es lo que tenemos que hacer para el primer corte, ¿listo? Entonces, phase 1, que es el corte 1, ¿listo? Discúlpame. Miss, disculpa. Yes. Espérame, es que yo no veo la pantalla, si comparto, no los veo por acá. Cuéntame. En cuanto a la participación, tú vas a hablar ya de la participación del foro, ¿verdad? Sí, ya les voy a mostrar cómo tienen que participar y todo esto. Así es. Vale. All right. Diana Tolosa, ¿tienes levantada la manito, Diana? ¿Tienes la palabra? Sí, eso fue. Esa eres tú. Ok, perdóname. Es que no había visto tu nombre. Sí, perfecto, listo. Entonces voy a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es lo del primer corte? Y bueno, todo esto. So, nos fuimos acá. Denme un segundito. Listo, entonces, fase 1, corte 1. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer, pues obviamente es creating my group, ¿cierto? Tienen que, pues, pertenecer a un grupo. El plazo máximo es hasta el 17 de mayo. Ya miramos cómo estamos aquí. Y tenemos que hacer, pues, la participación del foro, ¿cierto? Van a haber 2 posts, van a haber 2 publicaciones. La primera publicación tiene en plazo hasta mayo 21 de hacer esa publicación. Y la segunda publicación van a tener plazo hasta mayo 28. Entonces ya les explico un poquito de cómo es esto, de cómo pues pueden crear el grupo y cuáles son las publicaciones que debemos hacer. So, let me see. Voy a ir por acá. Listo, entonces estamos acá. Creo que esta es la NRC. Y ustedes, déjenme miro. No, esta no es la de ustedes. Creo que es esta, sí, es esta. Listo, entonces ustedes ¿cómo van a Collaborative Project? Creo que ustedes ya lo han hecho anteriormente, ¿cierto? Entonces lo primero que tienen que hacer es ir a la pestañita donde dice Creating My Group, ¿cierto? Entonces ustedes cliquean ahí en Creating My Group, ustedes escogen el grupo. Yo veo que, por ejemplo, ya hay una personita en el grupo B, una personita en el grupo C, y ya. El resto, entonces, ustedes solo tienen que cliquear, por ejemplo, acá hay 0 de 3, entonces ustedes se unen a un grupo A, y le dan en la parte inferior guardar mi elección. Después de que ustedes guardan la elección, pues eso quiere decir que ya pertenece a un grupo, ¿listo? Entonces trátense de hablar entre ustedes, pues para pertenecer al grupo, pues si ustedes se conocen o si no se conocen, para irse adheriendo a algún grupo de estos, ¿listo? Entonces ese es el primer paso. Para este paso, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 17 de mayo, que eso es este lunes, ¿no? Entonces ese es el primer paso, ¿listo? Segundo paso, van a ir acá al foro, que yo creo que las personas que ya eligieron su grupo, ya les debe aparecer el foro. Si ustedes van ahí, obviamente aquí no me va a dejar a mí, pues porque yo no pertenezco pues a ningún grupo, pero entonces ya les muestro las publicaciones que ustedes van a ver. Entonces, del proyecto colaborativo, entonces, como les decía, si ustedes van ahí al forito, que es My Pen Pal, ¿cierto? Pues mi amigo por correo. Entonces, van a encontrar, inicialmente van a encontrar solo esta publicación, ¿listo? Entonces, si me voy al grupo J, por ejemplo, entonces, esta es la publicación que ustedes tienen que hacer. Y pues lo que tienen que hacer, esta es la publicación. Como les digo, yo lo publiqué desde el día martes. Las personas que ya están adheridas a un grupo ya pueden ver esta información. Entonces, no sé si hay alguien por ahí, si está haciendo la tareita por ahí mirando, a ver si ya encontró la publicación. Entonces, esto es lo que voy a explicar, pues básicamente de qué trata, qué tengo que hacer, profe, todavía no he entendido, entonces voy para allá, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la primera publicación? Como les digo, tienen plazo hasta el 21 de mayo, pues para hacer esta publicación. La segunda publicación se les va a activar el 22 de mayo y tienen plazo hasta el 28 de mayo, pues para hacer la segunda publicación. Entonces, ahora sí voy a explicar a little bit about here. Son 2 publicaciones de la primera fase. ¿Cuáles son las fechas? Entonces, la que les decía, entonces el registro grupal, que es hasta el lunes, mayo 17.
Primera participación de la publicación 1 hasta mayo 21 y segunda publicación hasta mayo 28. Es importante nuestras presentaciones orales, pues como tenemos clase los miércoles, las presentaciones orales van a ser de mayo 31 a junio 6, pero pues obviamente nos cae junio 2, que sería nuestra presentación oral, que nos cae un miércoles. Entonces, ese es el día, pues como tal, de la presentación oral. Bueno, ahora sí nos vamos con lo que queremos saber de qué es lo que me toca hacer, profe. Listo, entonces nos vamos a ir por ir leyendo paso a paso sobre la publicación 1. Entonces, la instrucción individual, entonces voy a leer claramente y pues voy traduciendo. Entonces dice imaginary situation, ¿cierto? Esto va a ser una situación imaginaria. Entonces nos dice, imagine you are not Colombian, you are 3 people from 3 different countries. Each person selects one country of origin to answer the questions. France, Japan, Brazil. Imagine you want to contact people from other countries, so you are filling a form at a pen pals website. Listo, entonces nos vamos a imaginar, pues obviamente que es una situación imaginaria, entonces nos vamos a imaginar que ustedes, ni yo, o pues bueno, ustedes, no son colombianos, o sea que no somos colombianos y que somos 3 personas de 3 países diferentes. Entonces, cuando ustedes hagan su grupo, acá es donde tienen que empezar a hablar y cada uno va a seleccionar un país de origen. Entonces, ¿cuáles son los países que obviamente que nos proponen? Que sea Francia, Japón y Brasil. Entonces, por ejemplo, si acá en mi grupo voy a escoger acá 3 personitas como para que el ejemplo quede más claro. Entonces, yo tengo a Mayra, Juan Pablo y a Estefanía, ¿cierto? Ellos pertenecen a un grupo, ¿cierto? Mayra, Juan Pablo y Estefanía. Entonces, por ejemplo, Mayra, ¿yes? Dime. ¿Deben ser Francia, Japón o Brasil o es un ejemplo? Tiene que ser Francia, Japón y Brasil, sí, señora. No me sirven otros países porque no, son países que no son angloparlantes, o sea, que no hablan inglés. Entonces, por eso sí tiene que ser Francia, Japón y Brasil. Esos son los países, ustedes tienen que averiguar y todo eso, sí. Solo pueden ser esos 3 países, ¿listo? Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahorita entonces, hagamos el ejemplo que está Juan, está Estefanía y está Mayra en el grupo. Entonces, Juan dice, bueno, yo voy a escoger Francia, Estefanía dice, bueno, yo voy a ser de Japón y Mayra va a decir, yo soy de Brasil. Entonces, tienen que imaginar que pues cada uno es de ese país, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice también la instrucción? Dice, vamos a imaginar que tú deseas contactar a gente de otros países y pues básicamente lo que estás haciendo es llenar un formato en un sitio web pues para hacer amigos por correo. Entonces tú tienes que llenar ese formato pues para poder pertenecer a ese website. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Básicamente es un cuestionario donde tengo que responder 2 preguntas. La primera pregunta es básicamente responder las preguntas que pues aparecen en el website, ¿cierto? De amigos por correo. Y la otra instrucción es pues básicamente completar las respuestas, usar, respuestas completas, considerando gramática, pues obviamente como todo la oración del verbo y la estructura pues de la oración. Entonces, ¿cómo está el cuestionario? Esta parte del cuestionario o esta parte de publicación, cada uno la tiene que responder individualmente. Entonces, esto es súper importante porque digamos, entonces Mayra la contesta, Juan la contesta y Mari la contestan, pues ahí en el forito, ¿listo? En el foro de su grupo, ahí es donde van a contestar y yo ahí es donde voy a entrar a revisar, ¿listo? Entonces, este es el cuestionario, esto es lo que les aparece allá en la publicación. Entonces, el cuestionario es información que necesitará para completar el Pen Pals Form, ¿cierto? El cuestionario de amigos por correo. Y cada estudiante publica su respuesta al formulario de 2 preguntas. Básicamente son 2 preguntas que tenemos que publicar acá. La primera es, entonces, el país. Entonces, por ejemplo, pues, no sé, acá Mayra dijo que ella era de Brasil, entonces country, que es el país. Entonces, Brasil, listo. La primera pregunta, ¿cuál es? Dice, what tourist places have you visited in your country? Mention 3. Entonces, ¿cuáles sitios turísticos tú has visitado en tu país? Entonces dijimos que Mayra era supuestamente de Brasil. Acá les damos un ejemplo de cómo pueden responder esa pregunta. Entonces, por ejemplo, ella dice, I have visited, ¿cierto? Presente perfecto, the Eiffel Tower, ¿cierto? Yo he visitado la Torre Eiffel. Ella puede escribir entonces sitio 1, entonces
Por ejemplo, si yo, por ejemplo, Mayra me dice, profe, pero yo no sé nada de Francia, entonces tienes que empezar a averiguar sobre Francia, Juan muy posiblemente tiene que averiguar sobre Japón y Estefanía sobre, no sé, sobre Brasil. Entonces, de sitios turísticos emblemáticos acá, solo necesitamos 3 sitios, ¿listo? Entonces, ¿cómo contestamos las preguntas? Usando el presente perfecto. Entonces, por ejemplo, acá puede ser I have been, ¿cierto? Yo he estado in the Arc of Triumph, creo que se llama, en el Arco del Triunfo, bueno, que queda en Francia, etcétera. Y 3 países y 3 sitios más turísticos que ustedes hayan visitado, pues supuestamente es una situación imaginaria en ese país. Si me tocó, pues, por ejemplo, Francia. ¿Listo? Ahora bien, por ejemplo, puedo decir que estaba en el Corcovado o algo así, pues si me tocó Brasil o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta responde a los sitios turísticos, 3 sitios turísticos básicamente que ustedes hayan visitado en su país. ¿Cómo no me pueden responder? Ustedes no me pueden responder sitio 1, Arco del Triunfo, sitio 2, bueno, no sé, y sitio 3, otro sitio de Francia, que en este momento pues no recuerdo. Pero no me pueden responder así, tienen que usar el presente perfecto. I have visited, I have been, siempre usando el presente perfecto. Profe, pero todavía no sé usar el presente perfecto, entonces recuerden, tenemos una videoclase, recuerden que tienen que, pues hay una parte gramatical que está la explicación del presente perfecto, y ya si no, el sábado tenemos una tutoría, el martes pues puede entrar yo a revisar, entonces, profe, si está bien, si ustedes ya me van publicando, yo de una vez les voy pues ayudando a hacer esa retroalimentación. ¿Listo? Entonces, en la pregunta 1, básicamente, es nombre del país de origen elegido y uso el presente perfecto en una oración súper básica. Entonces, acá solo pedimos presente perfecto. ¿Cuál es la segunda pregunta que tengo que responder? En la segunda pregunta nos dice, what kind of faux pas do you consider people should know when visiting your country? Entonces, nos dice, ¿qué clase de faux pas? No sé si está claro que es un faux pas, esta palabrita, faux pas. Chicos, ¿sabemos qué es eso? No, profe, yo no. No, profe. ¿Ni idea? Bueno, entonces un faux pas por acá abajito, espérate que listo. Por acá abajito hay un asterisquito que nos dice faux pas. A mistake that causes embarrassment or offense in a specific culture. Entonces es como un error que causa como que te avergüenzas o es una ofensa a una pues cultura específica. Entonces básicamente un faux pas es como que algo que tengo que saber de ese país, ¿cierto? Es una regla cultural, una manera de comportarme o sí, básicamente son aspectos comportamentales. Por ejemplo, yo sé que en Japón tengo que quitarme los zapatos antes de entrar a una casa. O sea que yo no puedo entrar a una casa si estoy en Japón con los zapatos. O sea, eso es una ofensa como para el invitado o la persona que esté ahí en la casa. Entonces, un faux pas son como esas cosas como culturales, como reglas culturales que tengo que saber de ese país. Entonces, profe, pero yo como así, yo no sé eso, pues nos toca entrar a mirar más o menos cuáles son las reglas culturales de esos países. Por ejemplo, no sé, yo sé que, por ejemplo, en Brasil tú no puedes decir la palabra buceta porque buceta es una grosería ya, por ejemplo, ¿sí? Son ejemplos, ¿listo? Aquí también tenemos un ejemplo, entonces, que nos dice qué clases pues de cosas como reglas culturales ustedes consideran que las personas deberían saber cuando visitan a tu país. Recuerde que ustedes están en el rol de la persona, pues obviamente que está en cada país. Nos dice mencione 3. Entonces, acá nos dan un ejemplo. En Francia, ¿cierto? You should say hi to strangers with a handshake. Entonces nos dice, en Francia usted debe decir hola a los extraños como con una sacudida de mano, o sea, handshake es de mano, ¿listo? Entonces de pronto en Francia a un extraño yo no le puedo dar doble beso en la mejilla, ¿no? Pues es una ofensa para ellos. Si es un extraño, entonces tengo que darles la mano, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que acá averiguar sobre esos países las reglas culturales, ¿listo? Las reglas culturales que ustedes pues puedan conocer. Otra cosa importante es manejar el verbo modal. Por ejemplo, acá utilizamos el should, ¿cierto? Acá el verbo modal es el should. Entonces, recuerden también, ahí en los ebooks están los verbos modales, cuáles podemos utilizar, si el must, el may, el might, bueno, qué verbos modales son los que tenemos que utilizar ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente,
del primer post que tenemos plazo hasta el 21 de mayo es contestar estas dos preguntas. Recuerden que lo debemos hacer individualmente, es decir, pues obviamente somos 3 personas del grupo, entonces ahí me tienen que decir qué país escogió cada persona. Pues obviamente voy a saberlo por la publicación, entonces country, acá llenan el país, contestan lo de los sitios turísticos, contestan lo de las reglas culturales y ya, básicamente es eso. Acá hay unas aclaraciones, recomendaciones que también les dejé como tal ahí en la publicación y acá nos dice, por favor, no use traductores, pues para resolver las preguntas. En caso de algún diccionario, entonces ustedes pueden visitar este diccionario que es Word Reference, entonces, o en caso de que no les guste ese, pues hay otros diccionarios, pues muy prácticos. Entonces la idea no es utilizar el Google Translator, pues porque acá estamos es como, pues básicamente estamos en un trabajo de aprendizaje, entonces la idea es que ustedes los hagan solitos, a conciencia, digamos, no sé, busquen la información, ustedes pueden buscar la información, si se les complica en inglés, búsquenla en español, oiga, Francia, reglas culturales, Francia, sitios turísticos, y después ustedes tratan de hacer esa oración en presente perfecto, tratan de hacer esas oraciones usando los verbos modales. Esa es la idea, pues que ustedes se vayan con ese, que vayan adquiriendo ese conocimiento de cómo utilizar esas reglas gramaticales. ¿Listo? Entonces yo no sé si hay preguntas de este primer post que tenemos que hacer antes del 21 de mayo, chicos. Any questions? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas, inquietudes? No sé si las personas que ya están vinculadas a como tal a los grupos ya pudieron ver el post o la publicación. Yes, miss. Ya se puede ver. Perfecto. ¿No hay dudas, no hay inquietudes? Yes, no. No, teacher. No, no. Nadie por ahí tiene la manito levantadita, listo. Por acá veo algo en el chat. Nos falta una persona en el grupo D. Listo, por ahí están mandando mensajes que alguien falta en el grupo D, entonces alguien que se quiera unir, entonces bienvenidos son. Listo, entonces vamos a seguir. Nos vamos entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer en el post 1, ¿cierto? En la publicación número 1. Y ahora voy a explicar un poco sobre la publicación número 2. ¿Qué tenemos que hacer en esa publicación número 2? Listo, entonces recuerden, se cierra la 1, yo la califico, tienen plazo hasta el 21 de mayo y seguidamente, eso ya está pues automatizado, el 22 de mayo se les abre la publicación número 2, ya que para esta tenemos pues más corto el tiempo porque esta se cierra más o menos el 28 de mayo. En la publicación 2, este sí es un trabajo como grupo, como equipo. Entonces, instrucción, teamwork, ¿cierto? Trabajo en grupo. Entonces, ¿qué nos dice la publicación número 2? Dice, as a group, you answer each question and your answer must have at least 45 to 50 words. Entonces nos dice que como grupo tenemos que contestar cada pregunta, ¿cierto? O sea, como grupo, y la respuesta tiene que ser más o menos de 45 a 50 palabras, que esto es una cosa muy, muy chiquita. El cuestionario que tenemos que hacer en la segunda publicación, ¿cuál es? La primera pregunta es, how long have you been learning English? Entonces, ¿hace cuánto tú pues vienes aprendiendo inglés? Entonces, por ejemplo, podemos escribir, we have been learning English, no sé, nosotros hemos aprendido inglés alrededor de 2 años, 3 años. Podemos escribir, pero ha aprendido inglés hace, no sé, 2 meses. Juana ha aprendido inglés, bueno, el tiempo que hayan aprendido pues inglés, usando pues obviamente el presente perfecto en la pregunta 1 con expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo las que habíamos visto por allá en el ebook. ¿Listo? La segunda pregunta que tienen que responder como equipo es escribir write a list of 5 activities your group has done to learn English and improve your communicative skills. Entonces nos dice que escribamos una lista de 5 actividades que ustedes como grupo han hecho para aprender inglés y para mejorar sus habilidades comunicativas. Entonces acá nos da un ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, we have watched English speaking movies with closed caption in English. Entonces nos dice, nosotros hemos visto películas en inglés, pues con subtítulos en inglés. Esa es una forma, pues, de mejorar. Ustedes pueden decir, no, pues, o Juana ha pegado pósters o ha pegado como stickers en la pared, nombrando cada las cosas. Entonces, por ejemplo, pues yo he visto que mucha gente hace eso. Entonces, por ejemplo, la cama, entonces le escribe bed, door a la puerta, roof al techo, no sé, floor al piso. Entonces, que pega como post o como, sí, como post-its
en varias partes de la casa, pues para aprender vocabulario. Entonces, básicamente necesitamos, son 5 actividades que ustedes como grupo pues hayan hecho pues para mejorar pues inglés y pues para mejorar sus habilidades comunicativas. Como estamos hablando del aprendizaje de inglés y ustedes están metidos en el cuento de que vamos a mejorar el nivel de inglés, ¿cierto? En los pen pals, en los amigos por correo, entonces básicamente es buscar estas estrategias, bueno, ¿qué hemos hecho para mejorar nuestro nivel de inglés? ¿Listo? Y aquí, pues básicamente lo que preguntamos o lo que requerimos en la pregunta 2 es el uso del presente perfecto. Entonces, básicamente es presente perfecto. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo para el post número 1 y para el post número 2. Obviamente en el post número 1 tenemos ahí unos modales, pero pues esos modales es un tema pues muy sencillo. Básicamente tú deberías, tú podrías hacer tal cosa. Bueno, eso lo de los modales, que eso también lo encuentran como tal en el ebook, en el libro electrónico. Aquí una aclaración o recomendación es recordar que cada pregunta, pues que responder esta pregunta de la publicación número 2 como equipo, es decir, que una persona no más, entonces, por ejemplo, que Estefanía mandó el post y ese fue el trabajo en equipo, o sea, casi no lo necesito que cada uno responda por aparte, sino este es básicamente como equipo, solo una persona del grupo es el que envía las respuestas. Acá les vuelvo y les recuerdo, por favor, no usar traductores en el foro, o sea, que no me respondan esto con traductor. Y en caso de que necesiten, pues obviamente un diccionario, pues pueden visitar este diccionario que es Word Reference. Eso es básicamente la publicación 2. Aquí se cierra la publicación número 2, que es para mayo 28, y ya nos vamos para la presentación oral. No sé si para la publicación 2 hay alguna duda, inquietud, pregunta para esta publicación número 2. ¿Yes or no? Perfecto. Entonces vamos a seguir. Y aquí entonces es donde les voy a mostrar qué tenemos que entregar pues para la presentación oral. ¿Listo? Entonces, en la presentación oral tenemos que entregar pues básicamente pues el trabajo escrito, ¿cierto? El trabajo escrito, profe, pero ¿dónde lo encuentro? Entonces, bueno, acá está la explicación, en esta parte de rojito está la explicación de qué es lo que debemos hacer en la fase 1, todo lo que les he explicado. Y acá está el trabajo, el Word que ustedes tienen que descargar pues para este trabajo escrito. A ustedes van a encontrar también la rúbrica de evaluación, pues de los aspectos que se van a evaluar tanto en el trabajo escrito como en la parte oral. Y este es el formato que ustedes me deben entregar, que es básicamente el formato de Word. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar básicamente qué es cada uno de los formatos, con eso los vamos visualizando de una vez. Entonces, ese es el formato escrito que me tienen que entregar. Básicamente lo mismo que ustedes publicaron en la publicación número 1 y la publicación número 2. Acá que veo sus nombres, ¿cierto? Names, ages, sus edades y básicamente escribir 3 sitios turísticos que ustedes hayan visitado en sus países. Entonces tenemos Francia, sitio 1, Japón, Francia, sitio 1, 2 y 3, Japón y Brasil. Entonces ahí solo me escriben el nombre del sitio. Aquí básicamente son las reglas culturales, ¿cierto? Que ustedes encontraron en cada sitio. ¿Cierto? Cuando pues visiten a su país. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Japón que nos dice, déjenme en un segundo, lo abro un poco más, pues para que ustedes lo puedan visualizar. Dice Japan, you should not wear shoes inside a house, ¿cierto? Entonces, no debes usar zapatos dentro de la casa. Por ejemplo, en Brasil, acá nos dice, you should walk around with cleanest paper tissues on your back to sneeze your nose in public. Entonces, ¿qué nos dice? Que pues en Brasil ustedes deben caminar pues siempre con un Kleenex o con un papel higiénico, siempre lo debo cargar porque si ustedes van a estornudar o se van a limpiar la nariz en un sitio público, pues obviamente no, no lo pueden hacer sin un Kleenex o sin papel higiénico, ¿no? No como acá que es esa o no sé, cuando no había tapabocas ni nada de eso. Entonces, en Brasil esto es de mala educación, por decirlo así. Y en Francia, por ejemplo, bueno, el ejemplo que habíamos dado anteriormente, que pues si voy a decir hello o hi o hola a alguien extraño, pues lo debo hacer con la mano, ¿listo? Entonces siempre como shaking hands, o sea, básicamente saludando con la mano. La siguiente parte que tenemos que llenar de este formato de aplicación es responder las siguientes preguntas. Entonces, nos dice, how long have you been learning English? ¿Hace cuánto has aprendido inglés? Es la misma publicación que veíamos en el 2,
nos dice, entonces la respuesta de mi amigo de Japón fue tal, la respuesta de mi amigo de Brasil fue tal y la respuesta de mi amigo de Francia fue tal, que son las respuestas pues que ustedes han dado y hace cuánto o cuánto tiempo llevan aprendiendo inglés. La siguiente parte de nuestro formato es escribir la lista de 5 actividades que como grupo han hecho para aprender inglés. Entonces, el ejemplo que veíamos en el post o en la publicación nos decía que we have watched English movies with closed caption in English, ¿cierto? Entonces, que veamos películas en inglés con los subtítulos en inglés. Y acá, pues, obviamente, este es el ejemplo, pero pues la idea es que ustedes escriban la lista como tal de las 5 actividades, pues, que ustedes han hecho para aprender inglés. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo en la publicación 1 y 2. Lo único nuevo acá de este trabajo escrito que tienen que entregar es que como grupo, pues tienen que escribir las razones de que por qué es importante para ti aprender inglés. Entonces, acá es donde pues ustedes me van a pues hacer un pues más o menos como un parrafito donde nos dice, por ejemplo, we want to learn English because we want to study abroad, learn many things about other cultures and enjoy the advantages of communicating with new people around the world. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo que pues obviamente se les da que dice, nosotros queremos aprender inglés porque pues queremos estudiar pues afuera, en otro país, aprender muchas cosas sobre otras culturas, disfrutar las ventajas de comunicarse con pues con nuevas personas alrededor del mundo. Entonces, básicamente es un párrafo, entonces lo que veamos son más o menos 45, 50 palabritas que me escriban aquí porque es importante para ustedes aprender inglés. Entonces, eso es lo que les pedimos básicamente del trabajo final, ¿ok? Antes de la presentación oral. Eso porque es importante y dónde encontramos eso. Entonces, recuerden que lo encontramos acá en el formulario. Pues obviamente está en la plataforma. Si quieren, vuelvo y lo miramos desde acá. Si ustedes van a Collaborative Project, acá está Creating My Group, que es la creación del grupo. Si ustedes clican acá en la fase 1, está la explicación de todo lo que les he dicho el día de hoy, ¿cierto? De la tarea 1, tarea 2, bueno, de llenar el formato. Acá que también encontramos, bueno, las horas que más o menos nosotros esperamos que ustedes se gasten en esto. Y acá está la rúbrica de evaluación, lo que les voy a evaluar. Pero antes de eso, lo que les quería mostrar era este Penpal Application. Ahí está pues el Word que les aparece de una I. Y Miss, yes. ¿Para cuándo? ¿Ese formato? Este formato es, ya les muestro, ese formatico es para, este lo tienen que completar y me lo tienen que entregar el 1 de junio, un día antes de la presentación oral, ¿listo? Un día antes, es decir, el 1 de junio. Entonces, ese es el formato que me tienen que entregar, entonces acá como les decía, entonces ese es el formato escrito que me tienen que entregar. Entonces dice, fase 1, oral presentation. Entonces, the students present a short oral talk expressing personal information, some details about their imaginary country of origin, and their experience of learning English. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir en la presentación oral? Básicamente, les voy a preguntar, bueno, cuéntame, Mayra, ¿y tú de qué país eres? Entonces ella me va a decir, yo soy de Brasil. Entonces yo le digo, oye, ¿qué sitios has visitado? Como esas preguntas que les hago en el foro. ¿Y qué sitios has visitado en Brasil? Y ella me va a responder, obviamente, todo en inglés. Le va a decir, bueno, y cuéntame qué estrategias has utilizado para aprender inglés. O le puedo hacer otra pregunta de, bueno, y cuéntame, tú, qué reglas culturales hay en tu país que no se pueden hacer, o cosas como esas. Es básicamente lo mismo que hacemos en el foro, ¿listo? Entonces, como les decía, la presentación oral se tiene que hacer en junio 2, ¿cierto? Y se debe enviar el trabajo escrito mínimo un día antes de la presentación oral. Entonces, si tenemos la presentación oral en junio 2, entonces yo espero, pues obviamente, que me envíen este trabajo escrito como tal el 1 de junio. Entonces, ¿cómo sé cómo lo entrego, profe? Entonces, lo que les estaba explicando acá es que en esta parte del Collaborative Project, ¿cierto? El proyecto colaborativo, bueno, acá está como las instrucciones y acá mismo en esa parte, entonces al final, si ustedes se dan cuenta acá es donde ustedes pueden entregar esa parte. Entonces acá al final hay como una partecita, pues obviamente a mí no me parece, pues porque no pertenezco a ningún grupo, pero usted les va a dejar ahí subir como tal el formato de aplicación. Con una persona que lo sube es suficiente, pues porque sé que pertenece a ese grupo. ¿Qué se les va a evaluar básicamente en esta presentación oral?
el uso del vocabulario, ¿cierto? Se les va a evaluar pues básicamente la parte gramatical, que utilicen muy bien ese presente perfecto, que es lo que estamos evaluando en este corte, y pues los modales. En la parte oral vamos a evaluar lo que es la pronunciación y fluidez, el language use, y básicamente el content, ¿no? El contenido, pues obviamente que si llenaron el formato, que todo está bien. Entonces, básicamente eso es lo que necesito pues para que esa es la parte de la rúbrica como tal, de la escala valorativa, de lo que se les va a evaluar en ese primer corte. ¿Listo? Eso es sobre su proyecto colaborativo. Recuerden entonces, lo primero que deben hacer es inscribirse a un grupo, Creating My Group. Segundo, entonces empezar a mirar lo del foro, pues ir mirando entonces a qué país van a pertenecer si ya tienen el grupo, a qué país van a escoger, y respondiendo esas preguntas de la publicación. Acá está la parte de Word que les decía, que es este archivo que pues yo ya tengo pues acá abierto, ¿cierto? Que ese es el mismo que les va a aparecer, la fecha de entrega, el cuestionario pues que tienen que ir llenando, que es pues básicamente fue la publicación, pero, este no es, qué pena con ustedes, es este. Trip Impulse Funny Letters, ¿cierto? Y esto lo pueden ir llenando pues a medida que ustedes van respondiendo como tal el foro de publicación. Básicamente es eso. En cuanto al primer corte, yo no sé si hasta ahí hay dudas, preguntas, inquietudes. ¿Is it clear? ¿Quedó claro cómo vamos a manejar el primer proyecto colaborativo? Yes, no, maybe, I don't know. O Sí, sea que, profe, sí, mira, pues la básicamente primera tarea es la del foro y la Ujú. segunda es la del Word. ¿Yes? Ok, sí, o sea, bueno, la primera tarea es pertenecer a un grupo, ¿cierto? Creating my group. Segunda tarea, responder la primera publicación del foro, que hay plazo hasta el 21 de mayo, por decirlo así. Segunda tarea es responder la segunda publicación que se va a hacer en el foro a partir del 22 de mayo, ¿cierto? Que esa se contesta como grupo. Y tercera tarea, por decirlo así, es de este corte, del primer corte de la fase 1, es hacer el trabajo en equipo, que es llenar como tal el formulario, todo el Word, enviármelo un día antes y pues prepararse para la presentación oral. Básicamente es eso. Eso es el primer corte. Eso es primer corte de proyecto colaborativo, sí señora. Sí, Diana. Is it clear? ¿Queda claro? Yes. Ok. Perfecto, listo. Entonces creo que va quedando súper claro esta parte. Oh my God, el tiempo voló. Voy a ir pasando la asistencia, chicos, para que vayan llenando esa asistencia. Esto es un formato de Google Forms que lo tienen que llenar para la asistencia. La asistencia, pues obviamente yo lo voy a tener en cuenta en todas las clases. Voy a pasarla por acá. Por favor, unirse con su correo, o sea, la asistencia la tienen que contestar. Si ustedes tienen el correo, pues obviamente abierto, digamos, su personal o algo así, no los va a dejar entrar al Google Forms. Entonces se los voy a pasar, pues para que vayan llenando la asistencia, pues nombres completos, IDs, bueno, ahí responden las preguntas. Bueno, pregunta por acá, Andri, nadie que esté sin grupo para que se nos una en el D, que si alguien quiere unirse al grupo D de los que estamos aquí pues presentes. Entonces si alguien quiere, entonces ahí dice, yo estoy sola en el grupo C o quedo pendiente a quien se quiera unir. Entonces, yo no sé, Karen, si te gustaría unirte al grupo D, no sé si te puedes quitar del grupo C y pasarte al grupo D. Sí, es que eso estaba intentando, pero no me deja cambiar la elección. No me deja. Eh, Listo, Karen, dame un segundo, yo ahorita lo resolvemos, voy a terminar con mi presentación y nos quedamos al final, si quieres, para que te unas al grupo de Andri. Como somos tan poquitos en este momento, pues porque no se han inscrito pues bastantes personas hasta en RC, no sé qué está pasando, entonces yo ahorita te ayudo, ¿listo? Entonces Listo. al final cuadramos pues para que te unas al grupo D, si te parece. Listo. Perfecto. Gracias. Ok, bueno, entonces voy a terminar esta parte de la presentación. Entonces quedó súper claro lo del proyecto colaborativo. Sin embargo, pues obviamente en las clases sincrónicas, en las sesiones pues que vamos a tener, si tienen alguna duda, pregunta, o sea, yo estoy súper dispuesta pues como a mirar esa retroalimentación, a mirar si pues están bien como sus respuestas. Entonces tenemos pues obviamente
todo, pues básicamente todo el mes, pues como para mirar dudas, inquietudes, preguntas que ustedes tengan sobre esto. Recuerden que las sesiones sincrónicas pues siempre se harán a través de Teams utilizando su cuenta académica @uniminuto.edu.co. Tienen que ingresar a través del icono Virtual Tutoring, ¿cierto? Nuestras sesiones son los miércoles, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, de 8:30 a 10 de la noche. La sesión más o menos dura hora y media. Y no olviden, por favor, pues la parte de tutorías virtuales, que quedaron martes de 5:30 a 9 de la noche. Y los sábados de 1 a 5 en caso que quieran asistir, en caso que quieran reforzar un tema, en caso que, por ejemplo, profe, ya tengo no sé, las respuestas a lo del foro, entonces si quieren que algún profesor se las revise o algo así, pues allí vamos a estar los profesores muy dispuestos, pues porque no va a ser yo, sino pues son tutorías virtuales que cualquier profesor puede estar. Ellos les van a colaborar pues a mirar si las preguntas están bien, las respuestas están bien, etcétera, etcétera. O si quieren alguna explicación sobre un tema específico, profe, no recuerdo el uso de modales. Recuerden que esas sesiones empiezan desde este sábado, entonces pues para que aprovechen y puedan ingresar. O profe, no me acuerdo cómo es el uso del presente perfecto, ya vi el video pero no entiendo, entonces pueden entrar a estas sesiones virtuales y allí va a estar un profesor pues ayudándoles a esto. Básicamente es esto, chicos. Recomendaciones, entonces, siempre primero mirar los ebooks, ¿cierto? Los libros electrónicos, mirar las videoclases, todas las videoclases, hacer los juegos, games, desarrollar obviamente sus unidades, mirar los ratings, saber cómo estamos, pues obviamente con lo de las notas. Recuerden que todo eso es importante pues para el examen final que cuesta un 30%, hacer la autoevaluación, obviamente pues yo voy a estar ahí súper atenta, entrar a estas sesiones virtuales. Hoy la profe habló mucho en español. I don't like to speak in Spanish. No me gusta hablar en español con mis estudiantes, pero pues bueno, esta clase lo meritaba ya que son muchas recomendaciones las que se deben dar y quiero que les quede muy, muy clara pues a todos y pues la idea es que las próximas clases pues interactuemos mucho más en inglés, pues porque esta es nuestra única oportunidad pues para hacer speaking, para hacer un speaking real, pues para que ustedes puedan hablar un poco más en inglés, ¿cierto? Y pues para que desarrollen esa habilidad comunicativa como es el speaking, es el hablar. Y pues obviamente lo del proyecto colaborativo. Entonces para que tengan en cuenta esas recomendaciones, básicamente quedamos aquí. Y ya, básicamente si tienen alguna duda, recuerden que la primera unidad se llama How Can I Get a Job? Y es la primera unidad que debemos hacer esta semana. ¿Listo? I don't know if you have questions. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Pudieron llenar como tal el formatico por Google Forms de la asistencia? Sí, ¿tú eres Alexandra? Yo soy Milena Alexandra, pues normalmente todo el mundo me dice Alexandra, entonces por eso digo Alexandra, sí señora. Yo soy Alexandra López. Ajá. Es que solamente pero aquí dice Milena y allá dice Alexandra. No sé. Ah, ok. No, si es Milena Alexandra, soy la misma, sí señora. Listo, entonces, pues para que vayan, no olviden llenar la asistencia, pues antes de desconectarse. Let me see, voy a dejar de compartir. And I will. Y voy a ayudarles entonces acá un momento a nuestros compañeros con el tema grupal. Let me see. Acá, 31:10. Just hold on a second. Bueno, entonces, ¿me regalas tu nombre, la persona del grupo C, para que te pases al D? Listo, profe. Karen Andrea Díaz. Díaz, dame un segundo, Karen, a ver si desde acá yo lo puedo, pues yo me imagino que sí, Collaborative Project. Karen Andrea Díaz Agredo. Sí, señora. Listo, Karen. Entonces yo te voy a eliminar del grupo C y me dices que te incluya en el grupo D, ¿correcto? Correcto, sí, señora. Para que trabajes entonces ahí con las chicas. Déjame mirar acá. Karen, ¿le puedes actualizar por favor a tu NRC y me indicas si ya te aparece, si ya quedaste en el grupo D? Vale, ya te confirmo. Pues acá me parece que sí, pero entonces porfa me confirmas. La
lo Ya, mismo, ingresando. digamos, Por acá Lisette, tenemos a Ruby Mayerly, nos dice que falta una persona en el grupo A, entonces alguien que se quiera unir al grupo A. Sé que somos pocos, pero pues digamos, ustedes ya pueden ir uniéndose, pues los poquitos que hay, a los grupos y ir pues trabajando en todo el tema del proyecto colaborativo. No Listo, sé si... profe, ya apareció en el grupo de. Perfecto, listo, Karen. Gracias. Ok, you're welcome. ¿Llenaron todos asistencia? ¿Algún problema con esto? ¿Tienen alguna duda, inquietud, something? ¿No hay dudas, inquietudes? Ok. So that was it for today. Creo que eso es todo por hoy. que Yes. si está Lisette Caicedo por acá, para ver que la cambien al grupo A, ¿no? Porque digamos, estamos dos con Ruby y ella está sola en el grupo B. Entonces puede ser una opción. Espérame, entonces tengo a Ruby y estoy, espérame, yo ya miro esos grupitos. Dame un segundito. Participantes. Entonces, me dices que está Ruby en el grupo B con Lisette. Y estoy yo con... Pero Lisette está sola en el grupo B. Entonces, no sé si Lisette está de acuerdo y que la pases al grupo A para quedar las tres de una vez. Ok, let's see. Entonces tengo a Ruby y tengo a Diana Isabel. Bueno, ahí lo que podemos hacer, entonces, digamos, si Lisette no está en este momento, yo no podría hacer el cambio, pues porque esto es algo autónomo, ¿sí? Que se debe hacer, pues yo elijo mi grupo como tal. Entonces, si quieren, ustedes pueden escribirle un correíto a Lisette. Hola, Lisette, ¿te interesa cambiarte al grupo A con nosotras, pues para completarlo, no sé qué, pues para empezarlo el proyecto colaborativo? En caso de que ella, pues, de la afirmación y eso, entonces intentar a ver si ella lo puede hacer solita y si no que me escriba un correo, pues notificándome que quiere cambiarse al grupo A. Entonces eso es lo que podríamos hacer. Entonces no sé si tú, Ruby, le escribes un correíto, ustedes ya saben, en la parte de participantes de la plataforma, allí están pues los nombres y correos pues de todos nosotros, entonces que tú le escribas un correíto, hola Lice, mi nombre es Ruby, pertenezco al grupo A, estoy en la sesión de inglés tal, pues veo que estás sola en tu grupo, ¿te gustaría unirte a nuestro grupo A? Pues para completar el grupo de 3 personas. Y si ella dice que sí, entonces le dices que por favor me envíe un correo a mí, directamente a ella, informándome que se quiere pasar al grupo A. Y yo inmediatamente lo hago, ¿ok? Listo, Ruby le dice que escribe, obviamente con Karen lo pude hacer, pues porque ella estaba presente en este momento. Listo, Ruby, entonces quedamos así, all right? No sé si hay más dudas, inquietudes, preguntas. Recuerden que nuestras clases, our virtual sessions, son todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Okay, all the virtual sessions for this NRC are Wednesday at 8:30 p.m. Okay, thank you so much. Have a good evening, have a good week, and please do your assignments. Okay, por favor, hacer todas sus tareitas, las unidades, explorar muy bien la plataforma y empezar pues obviamente a trabajar muy fuerte en lo del proyecto colaborativo, ¿ok? So I will see you next class. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Take care. Okay. Bye bye. Okay. Have a good evening. Bye bye. Good night. Bye bye.